va a comenzar. Esperemos que esté ya por arrancar. Ahí está. No, esa es la antigua. Esperemos que ya esté por arrancar el programa en Facebook. Vamos a ver. Ahora estamos. Muy bien. Sí, ahora sí. Pero buenas noches, Dios los bendiga. Mi esposa me decía que no estaba, yo le decía que estaba, no estaba, pero estábamos, ¿no? Pero el problema es que nos metimos en un programa nuevo para poder proyectar algunas cosas en la pantalla esta noche, ¿sí? Fácil. Pero si Dios quiere, mañana vamos a seguir entrenando, si no me hace lavar los platos, si no me hace barrer, que viene el sábado. Si no me castiga, les prometo que mañana vamos a entrenar mejor para que el sábado podamos presentar un buen programa por la gracia de Dios. ¿Te parece? Muy bien, y no te castigo. Ok, no, pero a mí me gusta que me castigue, ¿no? Así me dijeron los hermanos de Coney Island. Me dicen, no vino el Vasco con nosotros, pero no los castigué. El pastor nos gusta que nos castigue. Bueno, hay de gustos todos los gustos, ¿no? No. Muy buenas noches a todos, que Jesús me los guarde y bendiga. Esperemos que realmente escuchen todo el video, que se pueda transmitir completo. Sí, no está volviendo para Facebook, quiero ver si puedo ahora compartir. Si está ahí, sí, compartan, no me engañen. Compartan, ¿no? Aquí estamos, sí, pero va en otro tiempo. Sí, siempre hay un delay. Sí. Cuando nosotros estamos hablando acá, tarda unos 10 segundos. O sea, si mi esposa me pega un sopapo, yo apago la computadora para que en 10 segundos no llegue, ¿vio? O sea, tengo tiempo. Muy bien. No. ¿Qué preguntas para el día de ayer? ¿No? ¿Cuál fue el tema del día de ayer? Y el tema de ayer era la hora del juicio ha llegado. Ok, la hora del juicio ha llegado. Primera pregunta para ver cómo andamos, ¿no? ¿Qué anunció enfáticamente ese ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, ¿no? ¿Qué es lo que anunció en primer lugar? ¿Qué es lo que anunció, no? La segunda pregunta, ¿no? ¿Qué se estudia en la primera fase del juicio, que es el juicio investigador? Vimos que el juicio tiene 3 fases en 3 tiempos diferentes, ¿no? En la primera fase del juicio, ¿qué es lo que se estudia? Ahí empiezan a trabajar las neuronas, a ver qué se estudiaba. Yo nunca estudié en mi vida. Bueno, yo sé que este tema es difícil, pero es bueno que lo sepa, es bueno que lo sepa, ¿no? Ahora, ¿qué se estudiaba en la segunda fase del juicio, no? En la segunda fase del juicio, ¿no? Esta es otra pregunta. Sí, en la segunda fase es durante los 1000 años. Durante los 1000 años, ¿qué se estudiaba en la segunda fase del juicio durante los 1000 años? Lo que yo pasa es que escribo en braille, hermanos, nadie entiende nada, ni yo me entiendo lo que me escribo acá, ¿no? Ahora, la tercera pregunta, ¿qué se estudia en el fin de los 1000 años? O sea, no que se estudia, ¿cuál es el juicio que lleva a cabo al fin de los 1000 años? Y una palabra, ¿no? Es un juicio, ¿qué tipo de juicio es el que se da a los fin de los 1000 años, ¿no? Y la última pregunta, ¿qué se hacía en el día de la expiación? Que es muy importante, tiene que ver con el juicio y con todo el plan de salvación, ¿no? ¿Qué se hacía en el día de la expiación, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué anunciaba el ángel en forma enfática, ¿no? Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. O sea, en el tiempo del fin hay un momento que llega la hora del juicio y Dios espera cierta obediencia a los mandamientos de Dios, porque dice, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, citando ¿qué mandamiento? El cuarto. Que habla del sábado, el séptimo día que Dios bendijo y santificó, ¿no? Exacto. La segunda pregunta, ¿no? ¿Qué se estudiaba en el juicio investigador, ¿no? O sea, es el juicio previo al advenimiento. ¿Quién se lleva el Señor? El profeta Daniel dice, aunque no lo vimos, el juicio fue dado a los santos del Altísimo, o sea que salieron en favor de ellos y llegó el tiempo y los santos reciben el reino. O sea, hay un tiempo que se juzga, hay un tiempo que los santos salen beneficiados y hay un tiempo un poquito más y ya recibimos el reino, ¿no? Exacto. ¿Qué se estudia en el juicio durante los 1000 años? O sea, la tierra está destruida, Satanás está ahí con sus demonios, se produce la segunda resurrección, que son los otros muertos, y durante los 1000 años uno ve por qué se perdió el que se perdió, por qué se salvó el que se salvó, ¿no? Durante esos 1000 años antes que resuciten los otros muertos, ¿no? Y la última, la cuarta pregunta, la tercera etapa del juicio, al fin de los 1000 años, es el juicio ejecutivo, ¿no?
porque ahí se juicio ejecuta final sería. el juicio final, que se ejecuta la sentencia, ¿no? La sentencia, y es destruido el pecado con los pecadores, ¿no? Satanás, la raíz del pecado, y todos los pecadores, y ya no habrá más muerte, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron, ¿no? ¿Y qué se hacía en el día de la expiación? Se hacía la purificación del santuario terrenal, que era una sombra del santuario celestial, ¿no? Había todo un sistema de sacrificio que hemos estudiado. Un animalito representaba a Jesús, que moría y con su sangre se purificaba el santuario, y el otro, el carnero, que era Azazel, no era por Jehová, era Azazel, simbolizaba al diablo, que se le pasaban todos los pecados a él y se iba al desierto a morir ahí solito, solito en el desierto, ¿no? Un símbolo del Satanás en el milenio y la destrucción del pecado, ¿no? Pero ahora vamos al tema de esta noche, que es el último tema terrible que cuesta entender, pero que este tema, hermanos, demuestra que Dios existe, tiene importancia porque demuestra que Dios existe y está en usted en ver un poquito más. Está conectado con la misma historia. Muy bien, pero primero tomar una gotita de agua. Ahora usted puede respirar tranquilo y vamos a tener una palabrita de oración. Señor, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra, de compartir un tema muy importante que tiene que ver con que tú eres Dios y estás al mando de la historia de este mundo, sí, y de esta manera, cuanto más al mando de la historia de nuestra vida. Sí, señor. Tú sabes qué nos pasa, qué no nos pasa, qué nos va a pasar, y tenemos que entregarnos a ti para que el que comenzó la buena obra la perfeccione hasta el día de Jesucristo. Sí, por eso rogamos este momento no solo tu perdón, sino que bendigas tu palabra, que derrames tu Santo Espíritu, y que esta lección, que es muy compleja para aquel que nunca la vio, pueda ser sencilla y pueda quedar una idea clara. Lo suplicamos en nombre de Jesús, agradecidos. Amén y amén. 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 Muy bien. La profecía que revela la hora del juicio, mi amor. Muy bien, dice, en nuestro estudio anterior, vimos que la ceremonia de la purificación del santuario terrenal, ese era el santuario en el desierto, ¿se acuerdan que Dios le había dado a Moisés construir para el pueblo, para cuando salieron de Egipto? Sí. ¿Sí? Era símbolo del juicio investigador previo a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 14, versículos 6 y 7, nos 6 y revela 7 dos dice, cosas. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Muy bien. Entonces, Apocalipsis 14 revela dos cosas. Primero, que hay una hora en la que comenzaría el juicio en el cielo, ese juicio investigador, para ver quién es realmente cristiano y quién es no. La hora del juicio ha llegado, llegó para el ángel. ¿Qué habría, y después segundo, que habría en la tierra quienes lo anunciarían? Los que tenemos que decir, temed a Dios y denle gloria. O sea, respeten lo que Dios dice y guarden ese día, que es el día que indica que adoramos al Creador. Y eso es como una, ¿cómo le puedo decir? La puntita del grano de uva, porque darle gloria es guardar todos los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos basados Amén. en uno, que es el servicio por amor abnegado, ¿no? Exactamente. Y además es importante saber que el plan de salvación no se acabó con la muerte de Jesús, ni siquiera con su resurrección. El plan sigue, porque el santuario lo demuestra con todas las ofrendas que se hacían y con todos los ritos que se hacían. Demuestran que después del sacrificio que se hacía, ¿se acuerdan? En el atrio, había otros pasos que continuaban. Entonces, en el plan de salvación, ¿cuáles son esos pasos? Bueno, ahora vamos a ver. O sea, los libros... te han engañado a ti. Hay ser querido que está enfermo, se está muriendo. Hay un dolor en tu alma. ¿Y quién te puede decir que el plan de salvación ya terminó? No. No terminó. No terminó. Hay una hora sí y un todavía no. Exacto. Hasta que no se erradique el pecado totalmente y hasta que no haya una restauración del mundo, la obra de salvación no terminó. Exacto, exacto. Miren, los libros de Daniel y Apocalipsis se complementan maravillosamente. El primero de ellos, o sea, Daniel, tiene una impresionante profecía, la cual señala cuándo ocurriría la purificación del santuario.
que sería el juicio investigador, y la restauración de la verdad que había sido echada por tierra por el anticristo. ¿Mm? Muy interesante. Entonces, lo que Dios reveló, vamos a ver. La primera pregunta que aparece ahí dice, ¿cuándo sería purificado el santuario? Y aquí tienen subrayado en amarillo Daniel 8, 12 al 14. Espero que los puedan estar viendo. ¿Puedes confirmar si lo están viendo? Ah, no lo vas a poder confirmar porque es más adelante. Es más adelante. Bueno, ok, no importa. Daniel 8, del 12 al 14, dice así, hasta 2300, voy a leerlo desde lo tienes tú. Y a causa de la iniquidad le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso. Está hablando del anticristo. Y le acompañó el éxito. Entonces oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio abolido y la iniquidad asoladora puesta allí y del santuario y del ejército pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Muy bien, es interesante que el profeta Daniel, que estaba esperando que ser liberado del cautiverio de Babilonia, exacto, y el profeta Jeremías había dicho que dentro de 70 años iban a ser liberados. Estaban por cumplirse esos 70 años, y en una visión que Daniel tiene de Medo-Persia, de Grecia, Medo-Persia, del reino que surge después de Grecia, que fue el que destruyó el santuario, que fue Roma, ¿no? O sea, después del poder del anticristo, escucha eso, 2300 tardes y mañanas, y Daniel pensó, día por año te he dado lo que es. 2300 años. 2300 años, entonces se asustó. Y se enfermó, la Biblia dice se enfermó, porque él, imagínense pensar, faltan 70 años, estamos ahí, vamos a volver a Jerusalén, vamos a tener nuestro santuario, porque ellos estaban esclavos o digamos tomados por el poder de Babilonia, habían sido llevados a Babilonia cautivos, Daniel uno de ellos. Y pensando, bueno, ahora ya va a estar el santuario, y de pronto tiene esta visión de Dios que le dice hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. Él sabía lo de día por año, ¿se acuerdan que lo estudiamos? Y los textos los tiene acá en la lección a continuación. Y la Biblia, ¿no? dice que él se enfermó, que casi cuando se enteró eso dijo, pero entonces yo no lo voy a ver, no voy a ver, ¿cómo va a ser esto? Imagínense qué triste, como si ahora nos dijeran, no sé, que Jesús viene en 2300 años, que sabemos que no va a ser así, porque la Biblia ya lo dice. Pero imagínense el susto, o imagínense la decepción, la tristeza, cómo él se sintió. Entonces dice aquí que un día profético o una tarde y una mañana ha sido interpretado bíblicamente como equivalente a un año literal o real. Por ejemplo, en Ezequiel 4, 6 y 7 y Números 14, 34 también se da esa explicación de día por año. Este lenguaje es muy familiar en la Santa Biblia. También está en Levítico 25, 8. Son textos que ya hemos visto antes, ¿no? Lo interesante es que Daniel, después de orar profundamente, pasa un tiempo y Dios le envía un ángel y le revela y le da la fecha de partida de esos 2300 días, esos 2300 años, porque no le dio ni la fecha de partida y él tampoco sabía cuándo se iba a liberar de la esclavitud de Babilonia, porque el tiempo estaba ahí y nada parecía de que ellos iban a quedar libres, ¿no? Pero ahora vamos a seguir avanzando. Dice, ¿a partir de qué fecha comenzaría a contarse los 2300 días proféticos, que son años? Dice en Daniel 9:25. Dice así, miren. Ahí tenemos proyectado. Esto está confirmado por la historia, lo pueden buscar en Wikipedia, en Google, donde quieran. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Muy bien, ¿no? Ahora, miren, Esdras, el capítulo 7, deja constancia de que el decreto de Artajerjes I, que es el rey de Persia,
fue expedido en el año 457 antes de Cristo. Las 70 semanas son la primera parte de la profecía de los 2300 días y predicen sucesos que ocurrirían en la tierra. Por eso fueron dadas, entre otras cosas, como un sello de garantía de la validez de la profecía, para darnos confianza en la parte de la profecía que se cumpliría en el cielo, donde nuestros ojos no pueden ver. Ambos periodos comienzan simultáneamente. Por lo tanto, los 2300 días comenzaron en el año 457 antes de Cristo, cuando el rey Artajerjes I dio la orden para restaurar Jerusalén, y se extienden hasta el año 1844 después de Cristo. En esa fecha sería purificado el santuario celestial y la verdad será restaurada en la tierra. O sea, no solo una purificación del santuario celestial en 1844, no solo que comienza el juicio investigador, sino que Dios comienza a restaurar la verdad, que en cada iglesia tenía una parte de la verdad y mucho de mentira, pero Dios dio la forma de restaurar la verdad, ¿no? Ahora, muy bien, vimos que Dios le dice a Daniel 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Le da la orden de partida, que es el año 457 antes de Cristo, a través del rey, el decreto de Artajerjes, que está en Esdras capítulo 7, ¿no? Pero cuando le da la profecía de las 70 semanas, que viene a continuación, viene Daniel 8, los 2300 días, las 70 semanas en Daniel capítulo 9, hay un suceso de acontecimientos que muestran que Dios es Dios y que las profecías son reales y que Dios tiene todo preparado para nuestra salvación y que nadie lo puede negar. Y ojalá estas profecías se estudiaran en las escuelas, ¿no? Para que la gente se dé cuenta que hay un Dios real que dirige la historia de este mundo, ¿no? Por eso la Biblia es un libro histórico. A veces hay gente que dice, bueno, pero la Biblia no tiene ciencia. Primero, que tiene cosas de ciencia, pero básicamente la Biblia es un libro de historia. Y ahora vamos a ir al grano. Porque todos los eventos están confirmados por la historia y por la arqueología, ¿eh? Entonces, vamos a verlo un poco más. ¿Cómo podemos? Sí, la pregunta. El sello de garantía que Dios puso en la profecía. Muy bien. ¿Cómo podemos comprobar históricamente que el sello de garantía de los 2300 días, las 70 semanas, se cumplió? Vamos a ver en Daniel 9, 23 al 27. Muy bien, acá tenemos Daniel 9, 23 al 27, ¿no? Dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden, le dice el ángel a Daniel, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Muy bien, muy bien. Vamos a ir explicando de a poquito, si no se van a perder. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. O sea, el pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Sí, el pueblo elegido de Dios. Pero después de las 70 semanas dejó de ser el pueblo literal de Dios. Exacto. Dios siempre tuvo un pueblo espiritual. No todos los del pueblo literal eran parte del pueblo espiritual, ¿no? Exacto. Pero legalmente el templo dejó de ser el templo de Dios cuando se cumplieron esas 70 semanas. El pueblo dejó de ser el pueblo de Dios. En un momento Jesús dijo, mi casa es casa de oración y usted la ha hecho cueva de ladrones. Y dijo, para todos los pueblos. Sí, pero después dijo, vuestra casa os es dejada desierta, porque él iba a retirar su presencia, ¿no? Y luego cuando es apedreado Esteban, el primer mártir cristiano, el evangelio es predicado a los gentiles, ¿no? Exacto. Y la nación de Israel deja de ser la nación de Dios, ¿no? Entonces, muy bien, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable. Muy bien, hasta ahí, ¿no? O sea, ahí dice varias cosas que en realidad son la misma cosa. Poner fin al pecado, expiar la iniquidad. Vimos ayer acerca de la expiación. ¿Con qué se hacía expiación?
Con el Cordero. Con el Cordero. Y Con el el Cordero, sacrificio. ¿a quién mostraba, Dani? A Jesús. A Jesús. Entonces, cuando Jesús murió en la cruz, ¿qué hizo? Nos salvó, nos expió del pecado. Expió la iniquidad, Puso fin al pecado. a la prevaricación, Ujú. puso fin al pecado, trajo la justicia perdurable porque nos salvamos por la justicia de Dios, no es nuestra. Exacto. No es nuestra justicia, son como trapos de inmundicia, dice la palabra, ¿no? O sea, Ujú. cuando Jesús muere, todo eso se cumple, ¿no? Pero ¿qué también además pasa al final de las 70 semanas? Dice, ¿y qué cosa? Sellar la visión y la profecía. Ay, muy bien, sellar la visión, o sea, sellar, ¿qué significa? Marcar. Hoy fui a un escribano y me hizo firmar, me pidió el documento y él puso su sello de que yo era yo. Yo sé que soy yo, ¿por qué tiene que poner un sello? Pero, o sea, comprobó, o sea, esta profecía, al cumplirse las profecías de 70 semanas, nos está diciendo que los 2300 años también se van a cumplir. O sea, al cumplirse la primera parte, también asegura el cumplimiento de la última parte, ¿no? Sellar la visión y la profecía. ¿Y que también? Y ungir al santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? Cristo. Cristo. Y también el santuario, o sea, el santuario refleja la obra de Cristo, así que tómenlo por donde quiera, ¿no? Pero Jesús fue ungido ¿cuándo? En el bautismo. En el bautismo fue ungido con el Espíritu Santo que descendió en forma de paloma sobre él, ¿no? Y la voz del Padre dijo del cielo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿no? Entonces, ahora el ángel le explica a Daniel, versículo 25. En el versículo 25 el ángel le dice a Daniel, sabe pues y entiende, y aquí está, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Muy bien, hasta ahí llegamos. O sea, dice 7 semanas más 62. ¿Para llegar a dónde? Al Mesías príncipe. O sea, Jesús es el Mesías, ¿sí o no? Sí. Pero ¿cuándo se enteró la gente que era el Mesías? Después de un tiempo. O sea, cuando se bautizó. Ahí comenzó su ministerio, Cuando él se bautizó. Ahí comenzó su ministerio. O sea, ahí fue cuando el Mesías, podemos decir, príncipe, ¿no? Que ahí comenzó su obra. Y si uno desde el 457 hace 7 semanas más 62 semanas, o sea, en años sería 49 años, 7 semanas, más 434 años, ¿no? Daría el año 27 de la era cristiana, que fue justo cuando Jesús comenzó su ministerio, hasta el Mesías príncipe. Después de Cristo. Ahora, ¿por qué no dijo, digo yo, no dijo todo junto, ¿no? O sea, 7 semanas más esto, o sea, porque al finalizar la primera semana aconteció algo que dice la Escritura a continuación. Dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. O sea, después de las primeras semanas de años, ¿no? Después de los primeros 49 años, se terminó de edificar el muro de Jerusalén que estaba destruido, ¿no? Y eso fueron las primeras... la primera semana. La primera semana, ¿no? Sí. Y luego después 62 semanas más, y ahí es Cristo que es crucificado. Bautizado. No, bautizado. Bautizado. Ahí Cristo es bautizado, ¿no? O sea, ven, hasta ahí todo se va cumpliendo matemáticamente y muestra que Dios es Dios, pero todavía no terminó la profecía ahí, todavía no terminó. Dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. ¿A quién? Al Mesías. ¿Y dónde está este libro? En el Antiguo Testamento. En Daniel. ¿Y quién dicen que guardan la Torá? Los hermanos judíos, que yo tengo un buen amigo, Mario, Máximo, ¿no? Si me escucha, no le voy a decir su apellido, pero Máximo, están en la palabra de Dios. Se quitará la vida al Mesías, más no por sí, más no por sí. O sea, Él muere no por nosotros, ni Él se quita la vida. O sea, Él muere por nosotros. Y él no se quita la vida, Él no muere por sí mismo. O sea, después de esas 62 semanas, después del bautismo, se le iba a quitar la vida al Mesías, pero da más detalles la profecía, no queda ahí nomás, ya con esto es maravilloso, hermanos, gloria a Dios. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir
Destruirá la ciudad y el santuario. ¿Eso fue en qué año? 70 después de Cristo. ¿Qué general estaba a cargo de esa destrucción? Tito. El general Tito, el emperador, general romano, ¿no? Yo estuve en el arco de Tito ahí en Roma, viéndolo, imaginándome cómo los soldados festejaban y cómo él había cumplido una profecía que tal vez él ni sabía, ¿no? Ujú. O sea, pero ¿qué más? Y esto no lo dijo Jesús, o sea, lo dijo 600 años antes de Cristo el profeta Daniel, inspirado por Jesús. ¿Qué más sigue, Y Daniel? su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. O sea, termina ese poder político-religioso, porque Roma sigue hasta estos días, ¿no? Por una intervención divina, podríamos decir, ¿no? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ok. O sea, después que Cristo es bautizado, hay 7 años más. Y se confirma el pacto con muchos. Esos 7 años más terminan justamente con la muerte de Esteban. Y con la muerte de Esteban, ¿no? El primer mártir cristiano. El primer mártir cristiano, ahí muere Esteban, ¿no? Y se confirmó el pacto por muchos por esa semana más, hasta que con la muerte de Esteban se da el evangelio a los gentiles. A ver, ¿y qué más dice, mi amor? A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea que a los 3 años y medio de que Jesús inició su ministerio, se deja de ofrendar corderos, se deja... ¿Qué pasó 3 años y medio después que Jesús inició su ministerio? ¿Qué pasó, mi amor? Fue crucificado y el velo del templo se partió por la mitad. ¡Wow! Entonces, cuando Cristo es crucificado, el velo del templo se parte por la mitad. Y los que estudiaron los temas de ayer y anteayer saben que quedó al descubierto el lugar santísimo a quien nadie podía mirar y ver ese lugar, salvo el sumo sacerdote una vez al año. O sea, fue algo tremendo lo que pasó, eso presagiaba desgracia. Y Jesús sí le dijo que iba a ser destruido el templo y que no iba a quedar piedra sobre piedra, que no iba a ser destruida, ¿no? Entonces, fíjense cómo la profecía dice, la mitad de semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda justo cuando muere Jesús en el año 31, justo cuando Jesús muere en el año 31. Muy bien. Dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Después va a haber un poder político religioso que se hará pasar por Dios, pero que va a terminar con intervención divina. Hermanos, yo me emociono cuando leo esto, porque Dios es Dios, no creemos en cualquier Dios, creemos en el creador de los cielos y la tierra, ¿no? O sea, por la historia. no es como el Dios de las otras religiones, Él no reconoce a ninguno, esto es histórico, nadie lo puede negar, el que lo niega porque pone pretexto y no quiere estudiar e investigar la verdad. Estos son datos históricos, se pueden investigar en la historia, en la historia. ¿No querés mostrar el gráfico? Sí, vamos a poner el gráfico y sigue avanzando tú con lo que dice visualmente va a quedar claro. Bueno, ¿okay? este es el que tienen en la lección, ¿no? Sí. En el folleto que les hemos dado, ¿no? 2300 años, tú que eres maestra, mi amor. No, lo que yo quería era que si pudiéramos verlo así lo pueden ver un poquito mejor. Ahí puedes leer ahí. Sí. En el 457, ¿se acuerdan que es en comienzo de la profecía? Entonces dice que fue Artajerjes I el que dio el decreto para restaurar Jerusalén. Muy ahí bien. Comienza la profecía de las 7 semanas. semanas. Muy bien, junto con la de los 2300 días. En la mitad, en el 408 es cuando, vamos a leerlo mejor porque yo lo quiero decir bien, a ver si en dónde lo tenemos. Aquí a partir de esa fecha habría otras 62 semanas de años, 434 años más. Sí. Entonces después aparece en el 27 después de Cristo Jesús, que apareció como Mesías cuando fue bautizado. Sí. En la mitad de la semana, ¿se acuerdan? 31 después de Cristo, se quita la vida al Mesías. Que ahí se hace cesar el sacrificio y la ofrenda, a la mitad de la semana. Y cuando se cumple esa semana última, donde dice una semana, al final, 34 después de Cristo, el Evangelio es dado a los gentiles. Muy bien. Entonces, todo eso nos confirma que Dios es Dios. Entonces, si todo eso se cumplió, 1844 también se va a cumplir, ¿Podés ¿no? mostrar el otro gráfico? El que tengo otro Hay uno que es bien. un poquito más lindo, porque tiene un dibujo y les va a ayudar un poquito mejor. Si lo podés encontrar, mejor. Si no me sacan derechos de autor acá por internet, vamos a ver. Deme un segundito, me equivoqué.
Sí, búscalo ese porque está bien clarito y explica por qué lo del 400, parece que no lo tenés a mano. Podría tenerme un segundito y lo voy a tener a mano, porque uno con esto va aprendiendo cómo se va manejando las cosas, y si no se me... Ahí ahora, está, ahí está. No, pero no está para la gente. Ah, ok. Ahí. No está para la gente, ahora va a estar para la... No, no te apareció. Para la... No, solamente pones share. No, no Volví sé. aquí. Pones share. No, estás en share, ¿no? Y bueno, ahora No, búscalo. no, Ahora búscalo así y ellos lo van a ver. No lo van a ver, mejorcito. Ahí Ahora está. sí. Ahora sí. Muy bien, ahí está el otro gráfico que yo les quería mostrar, porque lo que dice que desde la orden que se dio, ven en el 457, recién comienza la reconstrucción en el 408 en sí. Ahí termina, y ahí están ¿no? las 7 primeras semanas, ¿ven? Sí. Lo ven bien, 490 años. Después, 62 semanas más, que son 434 años, Jesús es ungido con el bautismo, el 27 después de Cristo. A mitad de esa semana última que comienza... Sí, acá hay un error, son 49 años en el primer dibujo. Sí, no 490. Son exacto, 49 años, después son 434. Sí, claro. El 27 Jesús es ungido, ¿no? Sí. Es el Mesías príncipe. Pero me gustó lo de los dibujos, porque eso también nos va a ayudar a recordar. A mitad de semana se hace sacrificio y la ofrenda, una semana más después de las 62 semanas. Y después el apedreamiento de Esteban, que comienza en realidad el evangelio a los gentiles, ¿no? El evangelio. Cuando ya el pueblo judío, literalmente como pueblo en sí, geográfico, deja de ser el pueblo de Dios. Entonces, en otras palabras, ya en 1844 comenzó el juicio investigador desde el primero que murió hasta que llega a los vivos, ¿no? Muy interesante. Ahora, como lo de 1844, pero vamos a seguir acá en la lección. Pero miren, en el F, volví al F, acá en F. Ya lo saqué, mi amorcito. Vamos a, ¿te parece bien la profecía del santuario? Pues quiero que se entienda un poco mejor cómo se llega a 1844. Bueno. Y parte de 1804 se llega desde 2300 años a partir de 457. Ahí se llega. Okay. Es nada más, bien simple. Para quedarme segura de que lo entendieron bien. Bueno, está bien. Muy bien, entonces, cerca del año, ¿cómo? No, la profecía habla de un santuario que vio Juan en el cielo, ¿no? Ahí seguimos ahora. Sí. ¿Dónde? ¿Qué seguridad tenemos? Okay. La profecía habla del santuario que Juan vio en el cielo. ¿Qué seguridad tenemos de que el santuario que sería purificado en 1844 es el santuario celestial? A ver, Mateo 27, 51. Dice, muy bien, ahí lo tenemos proyectado. Cuando Jesús murió, ¿se acuerdan que hablamos de esto? Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. En otras palabras, ese templo dejó de ser el templo de Dios. La presencia de Dios desapareció de él. Muy bien. Muy bien. Hebreos 9, 23 y 24. Hebreos 9, 23 y 24 dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Muy bien. Y cuando dice, ven, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, no es solamente que lo va a ver al Padre, sino que se presenta como intermediario ante el Padre por nuestros pecados. O sea, la obra de la salvación sigue. La obra de sumo sacerdote. Sí. O sea, no necesitamos sumos sacerdotes en la tierra, ni sacerdotes, porque Jesús ya murió una sola vez para siempre. Es un solo sacrificio, Él lo hizo. No hay que sacrificarlo cada fin de semana, ¿no? Y Él es nuestro único mediador entre Dios y los hombres, ¿no? En Apocalipsis 11, 19 dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto grande y grande granizo. O sea, hay un templo en el cielo, están los 10 mandamientos que son donde se sienta el trono de Dios, donde se asienta el trono de Dios, ¿no? Y Jesús está allí intercediendo por nosotros, y hay una atención a los relámpagos, truenos, que fue la misma atención que Dios dio cuando entregó los 10 mandamientos en el monte Sinaí, ¿no? Exacto. No es casualidad todo eso. Dios nos está llamando atención a la ley de Dios. Acuérdense que el enemigo apenas
persiguió a la mujer que dio a luz a Cristo, ¿no? A la iglesia, al resto de ascendencia de ella, a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y dentro del mensaje de los tres ángeles, en Apocalipsis 14:6 comienza el mensaje de los tres ángeles, pero el 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Exacto. O sea, los mandamientos de Dios son el secreto de este conflicto, y hay un mandamiento que es la señal del conflicto, que es el cuarto mandamiento, que indica la observancia del séptimo día. Y el 7, ¿aparece alguna vez 7 en el Apocalipsis? Sí, muchas veces, es un número... No es casualidad. Y ahora los seres humanos hablan del octavo día. ¿Dónde en la palabra de Dios habla del octavo día? No existe. Pero las tradiciones humanas quieren cambiar lo que Dios dice, pero es menester seguir a Dios antes que a los hombres. Ahora miren, la validez del santuario terrenal acabó con la muerte de Cristo en la cruz. Eso está en Mateo 27:51. Esto sucedió en el año 31. La copa de la paciencia de Dios para con la nación judía fue derramada al finalizar las 70 semanas, que fue el año 34 después de Cristo. Daniel 9:24-27. El 34 fue el año que Jesús murió. Ese templo sería destruido por los romanos. Daniel 9:26 lo profetiza. Ya lo leímos, que se destruirían la ciudad y el santuario. Exacto, ¿se acuerdan que dijimos que el general Tito lo destruyó en el 70 después de Cristo? Considerando que la purificación del santuario sería en 1844, queda claro que para ese entonces ya no tendría vigencia el santuario terrenal. Exacto. O sea que ya la última profecía, o sea, la última fecha, 1844, no se puede referir nunca al santuario de la tierra porque ya no está más. Recordemos que en la segunda parte de Apocalipsis 11, donde se relatan sucesos previos a la segunda venida de Cristo, que es el tiempo del juicio investigador, dice que Juan vio que el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Recordemos que solo en el día de la purificación del santuario, que es el símbolo del juicio investigador, el sumo sacerdote entraba en el Santísimo. Evidentemente allí entró Jesús, en 1844. Muy bien, y saben que 1844 es un año muy especial, está en la historia de los Estados Unidos y que está en la historia de muchas cosas, porque cuando Dios prepara algo para restaurar la verdad, el enemigo trata de hacer algo parecido pero no igual. En 1843, por ejemplo, comenzó a formarse el evolucionismo, ¿no? El espiritismo también en esas fechas, ahí alrededor de 1844, el espiritismo moderno también comenzó, el comunismo también allí, ¿no? O sea, son todas fechas que apuntan de eventos que han cambiado parte de la historia de este mundo, pero en contra de Dios, ¿no? El siglo XIX fue un siglo muy, muy especial respecto de la profecía y el tiempo del fin, porque hubo muchas cosas que contradijeron la palabra de Dios y que por supuesto no venían de Dios, desde religiones espurias y espiritismo, que la Biblia era un cuento, sí, que estaba toda confundida, sí, el humanismo, que había dejado ya de decir la verdad porque era copias de copias de copias, pero se descubrieron las cuevas de Qumran, ¿no? O sea, exacto. Dios da la última puntada. Siempre sus evidencias a través de todo, y ahora sabiendo ya lo que es el ADN, es imposible decir que hay evolución. Imposible. Gloria a Dios, bueno. ¿no? ¿Cómo quedarán algunos aspectos proféticos de Daniel hasta que llegase el tiempo del fin? Daniel 12:4 vamos a leer ahora. Daniel capítulo 12, versículo 4. Porque el ángel le dijo algo a Daniel, cuando lo vio tan asustado, le dijo, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. O sea, lo que le quiso decir, esto que yo te estoy diciendo no es para tu tiempo. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. O sea, le dijo, Daniel, quédate tranquilo, morite en paz, pero yo te voy a levantar al final de los días para que recibas las cosas. O sea, que Dios le prometió y tú te levantarás para recibir tu heredad al final de los días. Al final de los días. ¿Cómo la muerte es muerte, hermano? La muerte no es vida, no le crean al diablo, no le crean al diablo. La Biblia confirma todo el tiempo. Pero cuando uno muere, duerme, descansa, y cuando Jesús viene, resucita, y fue un abrir y cerrar de ojos, el tiempo no pasó, fue como cuando fuiste al médico y te durmieron, después te despertaste y dices, ¿y cuándo me van a operar? Ya te operaron.
esperamos, ya está. ¿no? Sí, eso Que pasa. no me di cuenta, ¿no? O sea, bueno, así va a ser, pero vas a ver a Jesús que viene con poder, con gloria, con las nubes de los cielos. Pero si no entregas tu corazón al Señor, vas a ver la santa ciudad de Jerusalén, pero del lado de afuera. Y vas a ver que todos tus pecados los va a ver todo el mundo, ¿no? Pero no, porque Sí. en realidad La segunda resurrección son los que son para condenación, sería muy triste. Va a ser un momento triste para todos. Pero decidimos nosotros, y los que estemos en la ciudad vamos a llorar también. Será el momento más triste. Muy bien, ¿no? Entonces, seguimos por eso leyendo. tenemos que orar mucho por todos y hablar de este mensaje. Amén, amén, amén. Muy importante. Sí, mi amorcito. Bueno, dice, cerca del año en que comenzaría el juicio investigador, porque preguntan, ¿no? ¿Cómo quedarían algunos aspectos proféticos de Daniel? Cerrado. El libro estaba cerrado. Exacto, y ahora dice, cerca del año en que comenzaría el juicio investigador, muchos estudiosos de la Biblia descubrieron la fecha, pero debido a las tradiciones teológicas de sus días, pensaron que la purificación del santuario era el regreso de Jesús a esta tierra. Por eso vivieron un chasco en 1844. En otras palabras, y ellos estudiaron, también. Es historia, ellos estudiaron que todo se había cumplido. El gran chasco. Si todo se cumplió, 1844 se debe cumplir también. Sí. Y un granjero, Guillermo Miller, él encontró esto, pero no lo predicaba a nadie. Tenía miedo de hablarlo, de decirlo. Dice, pero si alguien me viene a invitar a que predique este domingo, yo voy. Y le golpean la puerta en ese momento y le invitan a predicar al tío para que vaya el domingo a la iglesia. El sobrino para ver al tío, era él, para que vaya a la iglesia a hablar lo que él estaba investigando. Y ahí comenzó como un fuego en pasto seco. Porque de ese granjero, un montón de pastores de diferentes denominaciones comenzaron a predicar lo mismo, pero como santuario en la tierra no había, y el cielo estaba como un poco lejos, pensaron que el santuario era la tierra, y comenzaron a predicar que Jesús viene pronto, y predicaban y sentían un poder y que todo lindo, y estudiando, dicen, en tal día, tal fecha va a caer el Imperio Otomano, que eso está en el Apocalipsis también. Y no había comunicación entre Europa y Estados Unidos, no había WhatsApp, no había email, no había señales de humo, no había código Morse. Tenían que esperar meses para ver si ese día, a esa hora, el Imperio Otomano cayó. Y después de meses llegan los newspapers, los diarios de Europa, y dicen que ese día, a esa hora, el Imperio Otomano cayó. Y estaban ellos discutiendo algo y se dieron cuenta que estaban interpretando bien la Biblia. Y el mensaje era dulce y les dio emoción y fuerza y poder, pero cuando no vino... Cuando Jesús no vino... era todo tan dulce, pero les amargó tanto el estómago, se hizo un nudo en el estómago que no se podía creer, ¿no? Pero ahí dijeron, bueno, la palabra de Dios no se equivoca, los que nos equivocamos somos nosotros. Así que vamos a investigar, y al investigar, toda esa gente que eran diferentes religiones, que pertenecían a iglesias que tenían cosas buenas y cosas malas, pero que no las querían cambiar, con oración cambiaron lo malo por lo bueno, y Dios les dio señales, Dios les dio visiones, y llegaron a la comprensión correcta de la palabra de Dios, ¿no? ¿Y cuál fue el problema? Que ellos pensaron que el santuario era la tierra, pero en realidad esta profecía se refería al santuario celestial. Iba a haber un evento especial, pero no aquí, sino en el cielo, que significaba el último paso antes de la venida de Cristo. El juicio investigador comenzó. El juicio investigador. Jesús entraba al lugar santísimo del santuario, ¿no? Y comenzar el juicio por los muertos hasta llegar a los vivos, y que Cristo decida venir a la tierra con sus ángeles a buscar a los que le esperan, a los que aman su venida. Miren esto, dice, lo que más sorprende al respecto es descubrir que hay una profecía de Apocalipsis en la que revela que Dios los condujo al chasco con un propósito muy especial. En Daniel 12, esto habla la profecía acerca del chasco, ¿no? En Daniel 12 se ordenó cerrar la profecía hasta el tiempo del fin. Muy bien, acá lo tenemos. ¿Cómo aparece en el tiempo del fin el librito profético que estaba en la mano del ángel? Vamos a ver Apocalipsis 10, 1 y 2, dice... Vi descender, esto es Juan, ¿no? Dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego, y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Ahora aparece con un librito,
abierto, ¿no? Dice, la voz... Vamos a completar ahí, completen que el libro ahora estaba abierto, lo que estaba Sí, cerrado, ahora ahora está estaba abierto, abierto. entonces ahora se va a descubrir qué está pasando. Después de la descripción de una solemne escena de juramento, en la que se señala que en el tiempo del fin se consumaría el misterio de la salvación, se le dice al apóstol San Juan, que representa a los creyentes, que entre en la escena profética. ¿Qué acción se le ordenó realizar a San Juan es en símbolo de un chasco? Muy bien, Apocalipsis 10, 8 y 9. Ahí lo dice, tienen marcadito. Dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Interesante, o sea, iba a ser dulce en la boca. Jesús viene, el Imperio Otomano cayó, las profecías se cumplen, ya pasó la lluvia de estrellas, el gran terremoto, la luna se vio roja como sangre, o sea, el Señor viene, ¿no? Pero cuando no vino, les amargó el vientre, o sea, ¿no? Simbólicamente les dio tristeza, les dio dolor, después de haber tenido una motivación tan fuerte de predicar la segunda venida. Entonces, después de dice, ¿qué declaración de la profecía indica que el remanente fiel efectivamente habría de pasar por la experiencia del chasco? Apocalipsis 10:10, iba a ser dulce en la boca, pero amargo en el vientre. La idea de que Jesús habría de volver en 1844 le fue dulce como la miel. La devoraron, pero el chasco los amargó intensamente. El chasco no fue por falta de revelación, puesto que la Santa Biblia decía que Jesús no es sacerdote del santuario de la tierra, sino del santuario celestial. Está en Hebreos. Claro. Pero en ese momento no lo descubrieron. ¿Hay antecedentes bíblicos de algún otro chasco? Saben que mucha gente dice, pero ¿cómo? Dios permitió que la pobre gente sufriera. ¿Será que no era nada? Resulta que esto era mentira y no. Pero hubo otro chasco. ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Qué le pasó a Mateo, a Marcos, a Juan, ¿no? ¿Qué le pasó a todos ellos? Vamos a buscar allí. En Lucas 24 lo tenemos bien claro. ¿Hay antecedentes bíblicos de algún otro chasco? Camino a Maús, recuerden, Cristo había resucitado, había dos apóstoles que iban por el camino, se les aparece Jesús y los ojos de ellos estaban velados para que no lo reconocieran. Estaban tristes, estaban amargados, sí. Habían dejado 3 años de su vida siguiendo a Jesús. Ellos habían dicho, nosotros pensábamos que era el que iba a reinar en Israel y hasta ahora 3 días muertos, ¿no? Desesperados. Exacto, dijeron, ¿qué pasó? ¿No? Y se imaginan que ahí mismo muchos creyentes que pensaban seguir a Cristo lo abandonaron, por supuesto. El chasco de la cruz fue ese gran chasco. Vamos a ver, Lucas 24, 13 al 15. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Muy bien, lamentablemente, por la época, ellos habían sido enseñados que el Mesías iba a venir a reinar, que iba a venir a derrocar a los romanos y que iba a tomar el trono y que iban a ser felices para siempre. Esa era la idea que ellos tenían, pero ese no era el plan de Dios en ese momento. El plan de Dios era venir y salvar a los pecadores de la muerte eterna. Entonces, ellos no sabían eso, y para ellos fue un gran chasco. Lo mismo sucedió en 1844. Lo que Dios había revelado en la palabra era que Él iba a comenzar una obra en el cielo. Amén. Que el plan de redención no se había acabado, ni con la resurrección, ni con la ascensión. Que Dios tenía un plan ahí, en el cielo para hacer.
Entonces, fue un chasco, pero después Dios usó a un grupo de creyentes que siguieron estudiando, que siguieron confiando en Él, siguieron confiando en la Biblia, que se humillaron y dijeron, Señor, ¿en qué nos equivocamos? Muéstranos, muéstranos. Y entonces descubrieron el libro de Hebreos. Recuerden una cosa, hermanos, Dios bendice lo que nosotros hacemos. Dios confirmaba lo que ellos llegaban o no confirmaba lo que ellos no llegaban, pero ellos Exacto. llegaron estudiando la palabra de Dios, orando, a veces se enojaban, se peleaban y comenzaban a orar, a pedir perdón a Dios, y cuando a cantar, a alabar, y cuando se tranquilizaban seguían estudiando de vuelta. Así que si tiene problemas con su marido, hermana, usted cante, ora, alabe al Señor hasta que se calme. No le hablen porque le digo por experiencia que los hombres se ponen muy nerviosos cuando le dicen que están enojados. No, yo no estoy enojado, estoy bárbaro. ¿Ok? Entonces, así eran seres humanos, como yo, como mi esposa, como ustedes. Por supuesto. Pero y a veces buscaron se a Dios en el frustraban. problema y Dios los bendecía cuando llegaban a la conclusión correcta. Les Exacto. confirmaba a través de profecía, a través de visión, pero les confirmaba lo que ellos habían investigado a través de mucha oración. Y además, porque ninguna profecía se trae por Voluntad humana. humana ni por inspiración privada. Cuando Sí. Dios muestra una doctrina o muestra algo, siempre lo va a hacer con el grupo de creyentes. Va a ser uno tal vez que pueda tener una visión, pero Dios va a confirmar con la palabra, va a confirmar con otras personas, y esto también se esparció como fuego. por Hermanos, todo el disculpen mundo. si no lo estamos saludando, pero compartan igual, eso es ante Dios, no ante mí. O sea, compartan, share, ¿no? Porque acá con el Zoom, ¿no? O sea, si yo me pongo a ver lo que ustedes, los saludos de ustedes, no puedo ver, no puedo pasarle los pasajes, no puedo pasarle el diagrama, ¿no? Ahí está la diferencia. Esta lección era para que mostremos textos y para que mostremos el diagrama. Claro. Pero llegará el momento que nos manejaremos con varias computadoras al mismo tiempo y podremos tener varias pantallas abiertas y ver todo, ¿no? Recuerden que estamos en un hogar que nos sorprendió este coronavirus en un hogar y gracias a Dios bastante se está haciendo con la ayuda de Dios de este hogar, ¿no? Si uno supiera lo que hubiera pasado, estaría mejor preparado para enfrentar a estas cosas, ¿no? Sí, Pero sí. este chasco tiene varias cosas en común con lo que pasaron los apóstoles, ¿no? Varias cosas en común. Hay varios paralelos significativos entre la experiencia de los chasqueados discípulos cuando Jesús murió y los de 1844. Los creyentes que quedaron en los dos casos como remanente del chasco de la cruz, ¿qué hicieron? Experimentaron un angustioso chasco que los dejó fuera de su congregación judía. Fueron echados de la nación judía y los demás fueron echados de sus iglesias. Por ejemplo, Elena White, una de las fundadoras de nuestra iglesia, fue echada de la iglesia metodista porque ella, como una niña de 17 años, creía que Jesús iba a volver a la tierra junto a su familia y fueron echados por eso, ¿no? Jesús les abrió el sentido para que comprendiesen lo que ya estaba escrito. Cuando estuvo con los discípulos que caminaban ahí en Emaús, dijo, tardos de corazón para entender todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera y hiciera todas estas cosas, ¿no? Y cuando desapareció, dice, no ardía nuestro corazón cuando nos enseñaba la palabra, ¿no? Se dieron cuenta de algo maravilloso, ¿no? Ya volvieron con un gozo inefable en ese momento, ¿no? Sí. Se produjo el redescubrimiento de verdades bíblicas echadas por tierra por las tradiciones. También. O sea, empezaron en la época de Jesús, empezaron a entender cuál era realmente la función del Mesías en ese momento, que no y era no la solo de ser eso, rey. sino por ejemplo del sábado, un pastor predicó y una hermana Raquel Preston lo miró medio serio y el pastor fue a la casa y ¿por qué me miraste serio? Porque usted tenía que haber tapado la mesa de la Santa Cena hasta que usted guarde los mandamientos. ¿Pero cómo? Y el sábado. ¿Y qué sábado? Es domingo. Y la hermanita le mostró sábado y el pastor estudió toda una semana. Y va a la iglesia y le explicó a los hermanos que era el sábado. Y varios lo dejaron, pero varios lo aceptaron. Y ahí muchos aceptaron eso, ¿no? O sea, Dios fue llamando porque era gente sinceras. humilde. Hoy día vaya a decirle a un pastor de otra iglesia que acepte el sábado. Por más que se dé cuenta, no lo quieren hacer. A mí me tocó Hay algunos que lo han hecho. Sí, pero son los pocos. Me tocó estar en una campaña de evangelismo, venían, el hijo de un pastor de otra iglesia venía a espiarnos y fui a la casa a enfrentarlo. Y me dice, sí, ustedes dicen la verdad, pero yo no puedo dejar a mi papá. ¿A quién seguimos? ¿A un papá o a Dios? Seguimos a Dios.
Y Dios Seguimos a bendice Dios cuando y Dios nosotros elegimos bendice. la verdad. Yo cuando llegué a la iglesia bendita un poquito que me asusté, porque hoy día soy el hombre más feliz del mundo porque decidí seguir a Dios. Y seguir a Dios es lo mejor para nosotros. Y miren, y en los dos casos, tanto en el Chasco de la Cruz como en el Chasco de 1844, recibieron la orden de predicar, de no desanimarse y seguir predicando. Eso está en la pregunta que sigue a continuación, por Sí. favor. Dice, ¿qué debía ser el remanente fiel que surgiría del Chasco de 1844? Está en Apocalipsis 10:11. Ahí lo tenemos. Porque cuando Juan, al comer el librito, sintió el amargor en el estómago, el ángel le dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. O sea, un mensaje mundial tenía que llevar ese remanente, un mensaje mundial. En ese momento, Juan era un tipo de lo que sería el pueblo final antes de la venida de Jesús. Exactamente, lo que tenemos que hacer nosotros, ustedes, Todo yo, lo que ¿no? creemos en la Preparar segunda un venida. mundo para la segunda venida de Cristo, ¿no? Y yo sé que todos, ustedes también, no importa en qué iglesia están, yo sé que creen que Jesús va a volver. Tenemos que meterle tiempo al tiempo. Y si creen que Jesús va a volver, Amén. este mensaje es importante. Y es estas muy gotitas importante. de cosas que están pasando, que el diablo hace todas estas cosas, el diablo estudia la naturaleza. Este virus ya estaba en los murciélagos hace 15 años atrás, están diciendo las noticias. Pero ahora surge, o sea, el enemigo trabaja como destruir a la raza humana y usa personas también para eso. Así como lo usó Herodes para querer eliminar a Cristo, así como también lo usó para eliminar a Juan el Bautista, ¿no? También quiere eliminar a todo el mundo y todo ser humano y todo ser vivo. El diablo que exterminaría todo. Pero Dios está al control del mundo. Dice, así como leemos eso. Ok, rapidito. Así como los apóstoles amaban a su iglesia judía y no pensaban dejarla, los que pasaron por el Chasco no tenían intención de formar una nueva iglesia. Pero sus congregaciones tenían muchos errores doctrinales introducidos por el anticristo durante la Edad Media y carecían del conocimiento de algunas verdades bíblicas esenciales. Además, muchos no sinceros se unieron al movimiento por temor al juicio que venía, convirtiéndose en pesado lastre. Así no podrían predicar el evangelio eterno puro y completo. Y por eso Dios usó el extraño método que ya había utilizado con buenos resultados en la hora de la cruz. Permitió que vivieran un chasco. Así fueron expulsados de sus diversas congregaciones y se encontraron en la calle formando tácitamente una nueva, con un común denominador: investigación sincera, desesperante de las Sagradas Escrituras en busca de luz y respuestas celestiales, y las recibieron. Redescubrieron las verdades echadas por tierra por el anticristo y estuvieron en condiciones de cumplir con el cometido de predicar, como lo hiciera la iglesia primitiva, a todo el mundo, y lo están haciendo en obediencia a la orden divina expresada en la profecía. Amén, amén, y miren amén. cómo ahora, con esta pandemia, ¿cuánto se está hablando de Jesús en los medios? Gloria a Dios. Mucho más. Las personas están escuchando, personas de la farándula, de los medios, están escuchando mucho acerca del evangelio. Dios siempre utiliza todas las tretas del diablo, Dios las tuerce para bien, Dios las arregla para bien. Por eso nosotros tenemos que ser parte de este pueblo. Muy bien, la última pregunta entonces. El mensaje específico, ¿qué mensaje específico debía predicar el remanente fiel? Este es un texto que deberíamos aprenderlo sobrios, despiertos, dormidos, no quiere decir de borracho porque los adventistas no toman, ¿no? Pero en toda condición usted lo tiene que saber de memoria este pasaje, ¿no? Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Muy bien, y ahora van a seguir 2 ángeles más. Por eso es el mensaje de los 3 ángeles. El primero, llegó el juicio. Tienen que respetar a Dios y la ley de Dios, y tienen que respetar el sábado. Tienen que dar gloria con su carácter, amar al prójimo realmente como a ustedes mismos, ¿no? Muy bien, y ahora le sigue el segundo ángel. Sí, otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: Babilonia
Habla Babilonia de madre de las representa, rameras, habla de un poder político religioso que vamos a estudiar más adelante, ¿no? representa todo lo opuesto a Dios, es Babilonia. Sí. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen La bestia esa que pensó cambiar los tiempos y la ley. y recibe la marca en su frente o en su mano, O la sea, una marca de la marca que va en bestia, contra del sello de Dios. El sello de Dios es el mandamiento que muestra la autoridad de Dios, su jurisdicción y quién es Él. él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¡Wow! ¡Wow! O sea, con todo ese anuncio Miren lo tremendo que es el versículo y 12. la amonestación más terrible que se encuentra en la Biblia, ¿no? Que tiene que ver con la destrucción eterna. Sabemos que el fuego eterno destruyó Sodoma y Gomorra y las redujo en ceniza, ¿no? Sabemos que los enemigos eran ceniza bajo los plantas de nuestros pies, ¿no? Entonces, pero en ¿quién todo es? ese contexto, ¿quién son los que se van a salvar? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí está la paciencia de los santos. Aguánteme, hermanito, aguánteme, si no, no va al cielo. Paciencia. Paciencia, porque será difícil. Sí. Vendrá un momento histórico, puede ser pronto, puede ser un tiempo más, puede ser, no sabemos cuándo, la Biblia no da una fecha y una hora exacta, pero sí nos da las características de lo que irá sucediendo, y el pueblo de Dios, el remanente fiel, va a tener que ser paciente porque habrá momentos de prueba, de sacudones y de zarandeo, Exacto, en que se va a exacto. probar nuestra fe. Esto Y- muestra qué tenemos adentro. Hay hermanitos que dicen, ay, pastora, me gozo porque escucho este mensaje aquí, este mensaje. Sí, pero no escuche tanto que se va a hacer como hermano muerto. O sea, tiene que escuchar y dar. compartir. Pregunto, ¿compartió? Sí, por favor, ¿Vos compartan, creés? compartan. ¿Compartió? Yo vi que compartieron. Muy bien, gloria a Dios, gloria a Dios, ¿no? Acá no se ve tan rápido, pero yo sé, porque después cuando yo miro veo que algunos han compartido. Gloria a Dios. Que Dios Muy los bien. bendiga, hermanitos, no tengan vergüenza. Algún día cuando vayamos al cielo, el Señor, vamos a mirar a Jesús y vamos a estar agradecidos por ver personas por las que le hemos compartido. Amén. Ustedes no saben, cuando uno habla del Señor, es una semillita que uno va poniendo. No se ve el resultado. Juan Bueno, María Magdalena, Barrios, Ayala, subido. ¿Se acordaron ahora que les dije? Gloria a Dios. Me apareció acá en el iPad ahí el mensajecito recién arriba. Pero hay algo importante, algo muy importante. Gracias, Dios los bendiga. Predicar el Evangelio es como poner una semilla. Y en su momento el Espíritu Santo la regará y la hará florecer. Amén. Con nuestras oraciones. Así que nosotros tenemos que siempre plantar. Mañana vamos a agradecer, el próximo martes, ¿no? El sábado vamos a predicar, el próximo martes vamos a agradecer a los que estuvieron presentes hoy, los vamos a saludar, pongan a los que mandaron sus saluditos. Si tienen alguna pregunta, pónganla. Pero recuerden de tomar su decisión, ¿no? Sí, dice siendo que estamos viviendo los momentos más solemnes del juicio investigador, previo a la segunda venida de Cristo, porque Jesús tiene que ver quién se lleva, ¿no? Entrego mi vida al Señor pidiéndole que como mi abogado defensor interceda ante Dios el Padre y me dé fuerzas para ser parte del remanente fiel, ¿no? Ser parte de un pueblo que predica que la hora de su juicio ha llegado y que hay que adorar al Creador. Todos los que crean eso pongan su amén. Y el que tiene planes para eso pongan su amén, así se va fortaleciendo también, ¿no? Amén, amén y amén. Que Jesús los guarde y bendiga, y no se olviden que tenemos que ser parte de ese remanente, el que va a estar fuerte y seguro antes que Jesús venga, porque habrá tiempos peligrosos. Te iba a pedir la oración, pero son 9:07. Si te dejo orar a vos va a ser 9:30. Bueno, una oracioncita cortita, mi amor. ¿Yo? Sí. Bueno. Padre de amor, cuánta bendición tenemos en estos mensajes, sabiendo que tú eres tan real como nos vemos las manos. Amén. Señor, gracias por tu amor, gracias por este maravilloso mensaje, por tu palabra, por los hermanos que nos han escuchado, los amigos, los familiares. Sí, Señor, bendícelos donde estén. Bendícenos, ayúdanos a ser parte de ese pueblo fiel. Gloria a ti, Señor, que así sea. En el tiempo final, cuando haya cosas difíciles que luchar, estemos en paz porque sabemos que no estamos solos. Amén, estemos contigo y preparados para ver tu rostro venir. Amén. Señor, acompáñanos y guíanos en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
amén. Dios los bendiga. Disculpen que el comienzo no sé ni cómo comenzó, porque empiezo con un programa, sigo con el otro, pero a poquito nos vamos manejando mejor con la ayuda de Dios. Buenas noches y bendiciones.